eso de dar de comer también a los medios de comunicación. Hasta aquí de momento Javier Milei en Argentina, pero sin duda, y si me permiten, en lo geopolítico, el protagonista del día vuelve a ser hoy Volodymyr Zelensky, que está en Estados Unidos y que en la Casa Blanca se va a encontrar con Joe Biden, antes de pedirle dinero de nuevo al Congreso, a la Cámara de Representantes en los Estados Unidos. Necesita dinero. Titulábamos aquí la última oportunidad, y es que en realidad es algo así. Necesita Zelensky que llegue ese dinero a Ucrania para mantener las posiciones como las tiene actualmente, porque está siendo un desgaste espectacular el que están sufriendo las tropas, las fuerzas ucranianas en estos últimos días, en este último mes en particular. Y los republicanos ya le han dicho que no va a haber dinero. Si no hay dinero, mantener todo esto va a costar muy mucho. Así que va para allá. ¿Es probable que consiga el dinero? Vamos a verlo. Es Navidad en Estados Unidos también. Y allá que ha ido Zelensky, porque sabía que la semana pasada lo canceló, que muy probablemente los republicanos en esa videoconferencia tampoco le dieran el dinero. Así que ha ido personalmente y vamos a ver si les convence o no les convence. Entre tanto, por cierto, Finlandia hoy ha reabierto varias partes, 2 puntos fronterizos concretamente, de esa frontera, valga la redundancia, con Rusia, 2 semanas después de que ya cerrasen, recordarán, toda la frontera tras el aumento respaldado por Moscú, decían, de inmigrantes indocumentados que trataban de cruzar dentro del país de la Unión Europea. Versión siempre la que da Finlandia. Desde Rusia se han lavado las manos con este tema y dicen que no tiene nada que ver. Finlandia, por su parte, decía que había una guerra híbrida y que estaban, Petteri Orpo, en concreto, el primer ministro finlandés, dijo que se estaba financiando esa guerra híbrida, trasladando a los refugiados y a los migrantes que tenían que quedarse en Rusia hacia esa frontera para que pasaran a Finlandia. Eso tenía particularmente mosqueado, por cierto, a Finlandia. Bueno, pues en concreto se van a abrir los pasos de Vaalima y Nirala a partir del jueves 14 de enero. Entienden que debe haber una cierta circulación y comprenden que hay muchas más cuestiones en juego que solo la llegada de esta parte de inmigrantes. Y otra cuestión de última hora, si me permiten, John Kirby, desde la Casa Blanca, acaba de hablar. En una entrevista a la NBC ha dicho que están muy preocupados por la expansión del conflicto en Israel y que no quieren ver un segundo frente con Líbano, conjunto al que ya tienen en Gaza. Que están trabajando para, con varios países, fortalecer los equipos de trabajo y proteger a su vez el transporte marítimo en el Mar Rojo, que han dejado claro a todos los socios, incluido Irán, que le cuenta a Kirby como socio, que no quieren ver más conflictos en la región, que continúan con esos esfuerzos las 24 horas del día y que es verdad que no sabe hasta qué punto están de cerca de alcanzar una tregua en Gaza, pero sí que se está trabajando con determinación. John Kirby, que en realidad, y si me permite, por resumirlo muy brevemente, no queremos un frente con el Líbano y estamos intentando proteger el transporte marítimo en el Mar Rojo, donde, por cierto, hoy le han volado a un petrolero noruego, todo, a través de drones, los famosos rebeldes hutíes, que en realidad son milicias hutíes bastante bien provistas y provenidas. Por cierto, que han intentado un segundo ataque y es Francia quien con un buque, quien ha desviado, a quien le tocaba la guardia allí, y destruido los drones que iban a atacar a un segundo petrolero. En fin, con todo esto sobre la mesa, y decía yo, la suerte de contar al otro lado con Fernando Moragón, con Ezequiel Vistoletti y con Eduardo Irastorza. Buenísimas tardes a los tres, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Hola, José, en tu programa. Bueno, siempre un gusto. Eduardo Irastorza desde OBS Business School, Ezequiel, profesor, Relaciones Internacionales allí en Alemania, Fernando, especialista en geopolítica, especializado en concreto en Asia, en China, en Europa del Este. A los tres, por ir primero a lo importante, decía yo, es casi la última oportunidad, porque no le iban a dar el dinero, canceló la conferencia que iba a dar vía telemática a los congresistas y senadores republicanos. Digo republicanos, se la iba a dar a todos, pero los demócratas ya le iban a decir que sí. Y la canceló ante el temor evidente de que le dijeran que no. Y lo ha cambiado por un viaje express en plena época navideña para que el presidente Joe Biden le acompañe y los republicanos le tengan que mirar a los ojos al decirle que no le van a dar el dinero. Con lo que intenta cambiar un poco la ecuación, presionar bastante a Estados Unidos. ¿Qué creéis que va a pasar? Eduardo, Fernando, Ezequiel, a vuestros pies. Muy bien, pues voy a empezar por orden de pantalla. Yo creo que realmente ante lo que estamos es ante
probablemente el último viaje de Zelensky a Washington, tal como están las cosas. Porque si regresa sin dinero, y lo sabe, por eso ha ido, la contestación interna que va a tener va a ser muy significativa. Y su puesto peligra. Ha dicho repetidas veces que conseguirían poner de rodillas a Rusia. Estaba muy lejos de ser así. El frente está completamente estancado. Con frecuencia tratan de vender la idea de que el avance de unos pocos kilómetros que algunas semanas después vuelven a perder supone una victoria. Esto está muy lejos de ser la realidad, porque estamos ante una guerra de desgaste, y en una guerra de desgaste hace falta dinero. Estados Unidos, desde que se empezó este conflicto, ha gastado, y digo ha gastado porque en principio era una inversión para reconstruir Ucrania, es decir, ganamos una guerra y nos convertimos en el socio preferente. Ahora está en una situación de gasto de 100.000 millones de dólares. Claro, eso para un partido aislacionista tradicionalmente ha sido así el Partido Republicano. Curiosamente podemos pensar que los más belicistas y los más intervencionistas son los republicanos, pero históricamente vemos que no es así. Siempre que ha habido una guerra mundial ha habido un demócrata en el poder, ¿no? Pues están muy lejos de aceptar esto, y más con una posible recesión en ciernes. No todos los datos en Estados Unidos son positivos, y esto de estar dando dinero a fondo perdido, sin un, como dicen ellos, un revenue, un retorno de la inversión, no resulta interesante. Con lo cual, yo creo que Zelensky se lo está jugando toda una carta. Voy ahí a mirarles, como has señalado tú, a los ojos y a ver si me cae el dinero que necesito, porque si no, de esta primavera no pasa que tenga que acordar un alto el fuego o un armisticio, o como lo quieras llamar. Fernando, ¿cómo lo ves tú? Quiero decir, es que yo digo lo de los ojos porque no es lo mismo, ¿eh? Decir telemáticamente, oye, no voy a enviar dinero, que mirar a los ojos a un tipo al que has apoyado, al que has dicho que no ibas a dejar nunca en la cuneta, que hasta el último ucraniano, que Estados Unidos estamos detrás. O sea, ha habido una serie de palabras muy gruesas, muy gordas, mucho mayores que las que se les daban a los vietnamitas, por ejemplo, ¿eh? Y ahora mirar a la cara a Zelensky y decirle, no te doy el dinero, es otra película. Fernando. No olvidemos una cosa, son políticos. Es decir, no tienen problemas en hacer eso. Es decir, que un político un día te dice, oh, eres como un hermano, te quiero, te adoro, nunca más te olvidaré, tal, no sé qué. Y al día siguiente te dice, mira, lo siento, las cosas han ido mal, te quedas ahí tirado. No tienen problema, o sea, no, son políticos, no son personas normales y corrientes. Entonces, la actuación teatral forma parte digamos, de lo que aprenden en tanto que políticos. No, es decir, yo creo que ahí Zelensky va buscando dos cosas. Una, efectivamente, como bien señalabais, a ver si les pueden dar más dinero. Yo creo que eso lo tienen muy complicado, porque los republicanos no van a ceder. Los republicanos quieren utilizar Ucrania para machacar a los demócratas, con lo cual lo veo difícil, ¿no? Y luego yo creo que también, aunque no lo diga, va a ver y a gestionar su posible salida de la presidencia, porque vamos, yo tengo claro que que Zelensky no llega al verano ni loco, es decir, pero porque ya lo están diciendo desde allí. Ahora mismo el enfrentamiento político interno en Ucrania es tremendo. En Ucrania, y entre, por ejemplo, Zalauny, el general en jefe de las fuerzas ucranianas, y Zelensky se odian a muerte. Ni siquiera se ven, es decir, ni siquiera se reúnen. Arestovich desde Suiza diciendo, pues esto quizá haya un golpe de Estado. Es decir, le están saliendo diputados de la Rada, del Parlamento ucraniano, diciendo a Zelensky que se vaya. El Klitschko, el alcalde de Kiev, diciendo que Zelensky ha fracasado y que, en fin, que ya no sirve para esto. Por eso te digo, es que Zelensky lo tiene muy difícil para sobrevivir como presidente, incluso para sobrevivir a secas. Entonces, bien, tiene que buscar, ya digo, el dinero, pero sobre todo una salida para él, porque es que en cualquier momento se lo cargan. No, literalmente, ¿no? Entiendo. A ver,
se lo pueden cargar No me digas, políticamente, le pueden ya, dar pero un lo digo golpe de por no hablar Estado, con... puede tener un accidente Lo que digo... será atribuido a los rusos, no sé, eso ya... Fernando, no, pero lo digo por no hablar con esto con ligereza, que se refiere a que efectivamente No, en cualquier no, pero momento... no es con ligereza. A ver, los norteamericanos, bueno, los servicios secretos a lo largo de la historia han acabado, digamos, con muchos presidentes en el tiempo Ya, reciente. pero no, si no, no lo digo porque sea imposible, por improbable que sea, imposible no es. Lo digo por no tomárnoslo, aquí me refiero en este debate, por no sacar este asunto a la palestra así con este... se refiere, Fernando, a que efectivamente como presidente parece que cada vez está teniendo un camino más complejo. Vamos a dejarlo ahí, Fernando. Ezequiel... Sí, esto está claro, que como presidente le queda poco. Ezequiel. Sí, de acuerdo con ambos. Zelensky aparece entre la espada en la pared en la búsqueda por su supervivencia política y en estos países a menudo la supervivencia política acompaña a la supervivencia personal también. Lamentablemente no nos congratula en absoluto, pero esas son las formas de la política de los países de una buena parte de los países del este de Europa, incluida Ucrania e incluida Rusia también, como así también incluidos otros países del este de Europa, producto de del colapso de la Unión Soviética. Bueno, eso en cuanto a Zelensky en la búsqueda de dinero para su propia supervivencia. Por otro lado, Estados Unidos ya determinó que el negocio de la guerra en Ucrania hoy día parece perdido, ya, o dicho de otra manera, la guerra en Ucrania ya no representa un negocio, con lo cual aparece en la búsqueda de salidas, claro, de una situación difícil. La elección de un sucesor para Zelensky representaría una salida más o menos decorosa, pero claro, Zelensky rechaza esto y por eso rechaza la realización de elecciones. Entre las alternativas en discusión en Estados Unidos, por un lado aparece la de la negociación y las presiones ya iniciadas para una negociación. Una vez más, Zelensky no quiere esto. Por otro lado, todavía aparecen voces de ultratumba, tanto en Estados Unidos como en Europa, respecto a más apoyo, más armas, más dinero. Y bueno, por otro lado, comenzó una nueva guerra o un nuevo conflicto en Gaza. A veces, José, las políticas de los Estados Unidos, cuando aparecen comandadas por los halcones neoconservadores, no presentan una lógica verdaderamente racional, ni siquiera con respecto a los propios intereses de los Estados Unidos. Comienzan una guerra porque supuestamente va a generar rédito de algún tipo. En este caso, el rédito respondía a lo que ellos caracterizaban como la sobreextensión de Rusia, ¿sí? A generar un golpe a Rusia. Bueno, y bueno, se ha sacado dinero del petróleo también, ¿eh? Claro, bueno, generaron ese golpe a Rusia inicialmente, generaron dinero inicialmente, pero la guerra desencadenó una aceleración del reordenamiento del orden mundial, nada más y nada menos, con Estados Unidos en una posición cada vez más lejana de esa posición de hegemonía absoluta buscada, por cierto, por los propios halcones, con ahora Rusia fortalecida, Rusia aliada con China, China más fuerte, el Medio Oriente productor de petróleo fuera del eje de poder de los Estados Unidos como el pasado, el sur global en rebeldía. Entonces, no siempre los planes maestros de los halcones responden a la lógica, incluso desde sus propios intereses, y a veces aparecen en estas situaciones, generan caos, muerte y destrucción en un lugar. Y bueno, hasta ahora abandonaban estos lugares sin ningún problema y debido al músculo político, económico y militar de los Estados Unidos, bueno, abandonaban el problema a la buena de sus habitantes, como por ejemplo en Irak o en Afganistán, ¿sí? De hecho el desastre, bueno, dejado el muerto ahí, ningún problema. Claro, ya no presentan esa fortaleza los Estados Unidos. Y bueno, ahora por primera vez los problemas aparecen afectando a sus aliados directos en el sentido de Europa e incluso a los propios Estados Unidos por el aumento de la inflación, por la desindustrialización, etcétera, etcétera.
esa es la situación en general. Puede que el gobierno de alguna manera genere un envío de dinero de alguna manera con un salto al Congreso, ¿sí? Con alguna partida secundaria, pero los republicanos rechazarán estos 61.000 millones de dólares y como en las encuestas desciende cada vez más Biden, tarde o temprano abandonarán esto y, bueno, establecerán su atención en otra cosa. Os quiero preguntar, al hilo de lo que está comentando Ezequiel, del abandono o no abandono, del interés no interés, ¿hasta qué punto la palabra dada va a servir? Yo sé que Fernando dice, son políticos. Sí, pero la sensación que está dando de que se ha dejado que Vladimir Putin entre, se le ha dicho que esto no iba a pasar, porque desde Rusia se dijo, va a pasar esto, se van a cansar. Y se ha dicho, no, ¿cómo comprenden? No se va a cansar nadie. Y de repente hay una sensación de que efectivamente está ocurriendo eso. Por eso os quiero preguntar yo por la palabra dada, ¿no? Porque esto está cogiendo un cariz bastante feo. Ya no es solo lo que dije al otro extremo del mundo, sino que pegadito a Europa soy capaz de mentirte, ¿no? Si no te doy ahora la ayuda. Si me permitís, uno de los que ha ido yendo, viniendo y cambiando de opinión es Josep Borrell, que a esta hora el alto representante de Exteriores interviene en el Parlamento Europeo. Vamos a ir hasta allí. Escuchamos a Borrell, que yo sé que